El tema a tratar es el tratamiento conservador o quirúrgico y qué decisión debemos tomar. Inicialmente vamos a enfocar el tema en escoliosis de tipo idiopático en el adolescente y entre ellos tenemos que mirar como opciones de tratamiento en primera línea la observación para hacer un control y seguimiento, el uso o indicación de ortesis como son los corsés y el manejo quirúrgico. También hablaremos un poco de la historia natural y cuando esta historia natural es desfavorable y tenemos que hacer alguna indicación, ya sea con corset o con manejo quirúrgico. ¿Qué paciente deberíamos operar? Y hablar un poco de temas misceláneos sobre otros tipos de escoliosis diferentes a la escoliosis idiopática del adolescente. Entonces, definimos escoliosis como un valor angular por encima de los 10 grados y este está presente entre el 1 y 3% de la población. Ya las curvas que incluyen más de 40 grados realmente no son muy comunes, pero aparecen en una razón de 1 en 1000 pacientes. El 0.1% hasta el 0.3% van a requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Actualmente hay un vacío en la literatura por a 50 grados y realmente uno se basa mucho en su experiencia más lo que avala un poco la literatura, pero los tratamientos de pacientes con escoliosis, principalmente idiopática, deben ser individualizados. Entonces, para el manejo de la escoliosis debemos llevar un tratamiento escalonado y como primer pilar está el diagnóstico, hacer el tamizaje adecuado, ya lo mencionaron a través del test de Adams, una radiografía panorámica que indique los grados de curva y si es conveniente, en segundo lugar, hacer una observación para un control y seguimiento con estas mismas radiografías panorámicas. Si así lo requiere, el manejo ortopédico o conservador con ortesis tipos corsé o en última instancia la cirugía cuando todos estos escalones han fallado. ¿En qué pacientes debemos observar? Generalmente curvas menores a los 15 grados en pacientes que no han completado su madurez esquelética o curvas menores de 45 grados con pacientes que hayan completado su madurez esquelética. Dentro de la observación, lo que podemos ir haciendo es recomendar algunos ejercicios para rehabilitación en pacientes con escoliosis idiopática que tengan más de 15 grados hasta 20 en hasta Risser menos de 3 o pacientes con valores angulares mayores a 35 grados después de la madurez esquelética. Cuando decimos que hay una progresión, cuando vemos en los controles ulteriores que hay aumento de 5 a 10 grados. Aquí, por ejemplo, dentro de la observación vemos que tenemos un riesgo de progresión en la curva según la edad y el ángulo de Cobb. Entonces, lo que se consideran escoliosis leves, ¿sí? Menores a 20 grados en pacientes con esqueletos inmaduros pueden llegar a tener hasta un 60% de riesgo de progresión, mientras que curvas mayores de 40 grados en esos esqueletos inmaduros sabemos que el 100% van a progresar y muy probablemente van a requerir un tratamiento quirúrgico. Y los pacientes con tendencia a tener ya un esqueleto maduro o más de 16 años, curvas mayores a 40 grados, van a tener un 70% de riesgo de progresión y las que se consideran que son leves en menor proporción. También depende mucho en curvas que son mayores de 30 grados según la localización donde se presente la curva. Entonces sabemos que tienen alto riesgo de progresión curvas localizadas a nivel torácico con ángulos de Cobb mayor a 50 grados, rotación en las vértebras ápices mayores al 30% según clasificación de Nash and Moe y en pacientes que tengan escoliosis idiopática infantil un ángulo de meta o costo vertebral mayor a 30 grados está asociado a un aumento en la progresión. Las de localización lumbar con Cobb mayor a 30 grados, rotación en la vértebra ápice mayor a 30% y cuando coincide
el nivel de la vértebra quinta lumbar bisectando por las crestas ilíacas. Tienen alto riesgo de progresión. Curvas toracolumbares mayores a 30 grados y también comparten el criterio de rotación apical más del 30%, y cuando se combinan estas, también tienen un riesgo de progresión importante cuando sobrepasan los 50 grados. Entonces, dentro de los tratamientos de rehabilitación está la terapia física, donde se hizo un estudio de metaanálisis y revisión sistemática para ver la efectividad del método de Scott en pacientes con escoliosis idiopática, donde se evaluaron 317 estudios y 144 pacientes, y se constató una mejoría en el ángulo de Cobb de menos 3.18 grados, una mejoría en la calidad de vida y una rotación en el tronco. Sin embargo, esta mejoría clínicamente no fue significativa. Esto un poco a método de ilustración de todos los ejercicios de fortalecimiento a nivel del tronco, a nivel vertebral, espinal, abdominal, del método de rehabilitación física. Un poco en algún momento se usó mucho algo para ver qué escoliosis idiopáticas en una edad entre 10 y 13 años podían tener un mayor riesgo de progresión a través de un test de saliva que determinaba el ADN del paciente para saber si estas curvas iban a progresar, y se vio que en pacientes con grupo caucásico esas curvas iban a progresar entre 10 a 25 grados, y esto nos ayudaba a disminuir la frecuencia de seguimiento y radiografías, pero veíamos curvas más o menos entre 20 y 40 grados con test de Scoliscore en saliva positivos, y sabíamos que a pesar del tratamiento con corset y todo, iban a desarrollar una escoliosis, iban a progresar. Eso ha entrado en desuso en el sentido que solamente es útil en un grupo poblacional caucásico, y en japoneses y chinos no tuvo mucho éxito. En cuanto al manejo ortésico, o sea, el uso de corsets, generalmente se hace en curvas mayores a 20 grados y menores a 45 grados. Estos se pueden implementar tanto en tiempo completo o nocturno, lo cual se ha evidenciado que ha tenido una corrección hasta el 70% a nivel completo y a nivel nocturno el 50% de la deformidad. Vemos un poco los diferentes tipos de corset, Charleston, Boston, que son corsets termoplásticos. Generalmente, para que tengan una buena efectividad, deben de ser rígidos. Y hay un estudio en 2021 de Costa, en el Journal Clinical Medicine, para ver la efectividad del corset en escoliosis idiopática. Estos estudios se publicaron hasta el 2021, 33 estudios, y se determinó que realmente no hay una diferencia en los resultados entre corsets de uso de tiempo completo o nocturnos. Lo que sí es que los corsets de mala calidad, que son blandos, que ceden con la deformidad, tienen menor tasa de éxito. ¿Cuáles son los riesgos o los factores de falla del corset en el tratamiento de la escoliosis idiopática? Según la revisión de la literatura de 2019 del Spike Journal, donde se incluyeron 25 estudios en metaanálisis y se identificaron 7 factores de riesgo. Entre ellos, pues, la poca adherencia al tratamiento con el corset, la madurez esquelética, que tenía que ver con el inicio de identificación de la escoliosis, el COP inicial, la poca corrección con el corset, los grados de rotación vertebral, los tipos de curva y también el grado de osteopenia. Entonces, estos pacientes que tenían poca adherencia al tratamiento con el corset se dio en el 27 a 69% de los pacientes. En cuanto a la madurez esquelética, se identificaron pacientes con Riser 0 en el momento del tratamiento con un riesgo de falla del 60 al 70% en curvas entre 30 y 40 grados. Entonces, lo que veníamos mencionando, pacientes con un Riser 0 que alcanzan una fase de crecimiento acelerado o una curva igual o mayor a 40 grados, que son pacientes en riesgo, tienen una proyección de curva entre el 70 al 100%. Entonces, eso nos ayuda mucho para la decisión, ¿sí? Sabemos que si tienen mucho riesgo de progresión van a terminar probablemente un tratamiento quirúrgico, y si fallan con el corset, más sabiendo que
también pueden tener una historia natural desfavorable, terminan en cirugía. Pacientes con un grado de crecimiento potencial, vemos que, por ejemplo, pacientes prepúberes, niñas o niños con edades mayores a 10 años, a medida que va aumentando el grado de COP, vamos haciendo unas visitas o controles cada vez más frecuentes. Pacientes con pubertad premenárquica en niñas o niños entre 12 y menos de 14 años, el seguimiento inicialmente con curvas leves va a ser cada año. Si son curvas moderadas se puede ampliar un poco a 3 meses, pero si tenemos curvas que sobrepasan los 30 grados, ya los controles deben de ser mensuales. Pacientes posmenarquia, niñas o niños entre 14 y 16 años, inicialmente con curvas leves, el seguimiento es a 1 año, pero cuando aumentamos esos grados de escoliosis a 30 grados, cada vez la frecuencia es más seguida. Esto es un poco para ilustrar en términos generales en la toma de decisión en las escoliosis idiopáticas infantiles, pacientes entre 3 y 9 años, ángulos de COP menores a 20 grados, se hacen radiografías, seguimiento con radiografías seriadas de 6 a 12 meses, hasta que hay una progresión de la curva o maduración esquelética. Si el COP está entre 25 y 44 grados, se recomienda iniciar tratamiento con un corset, y si hay progresión y sobrepasa los 45 grados, se recomienda cirugía. Al ser una escoliosis juvenil, hasta que haya un crecimiento completo, se recomienda algún tipo de distracción sucesiva, ya sea con barras magnéticas o métodos convencionales. En la escoliosis idiopática del adolescente, pacientes entre 10 y 18 años, valores angulares de COP menores a 20 grados, debemos hacer un seguimiento radiográfico cada 6 a 12 meses hasta que evidenciemos una progresión en la curva o madurez esquelética, y si ese ángulo se mantiene entre 25 y 44 grados, en este momento se recomienda el tratamiento con corset, y si sobrepasa los 45 grados, debe haber cirugía. Lo mismo que si a la edad de presentación o el momento del diagnóstico la curva sobrepasa los 45 grados, el tratamiento es quirúrgico. En cuanto a la historia natural, esta progresión en los grados de COP no es igual en todos los pacientes. Hay pacientes que pueden tener repercusión a nivel cardiopulmonar, sobre todo en los pacientes con early onset o escoliosis de inicios tempranos, donde esas curvas pueden ser mayores y tener mayor compromiso cardiopulmonar. Curvas con más de 80 grados que tengan un ápex en el tórax, y en la escoliosis idiopática de adolescente, curvas que sobrepasan los 10 grados tienen más riesgo de falla respiratoria. El dolor lumbar no es un síntoma que sea predominante en la escoliosis idiopática de adolescente, sin embargo, si uno lo compara con la población sana, es mucho más prevalente. No se relaciona al tipo de severidad de la curva y no hay alteración funcional. En cuanto a la mortalidad, no es mayor versus la población general, y pues lo que se mencionó anteriormente es que tiene mucha repercusión en cuanto al aspecto psicológico, y los pacientes que no han sido tratados de ninguna manera tienen una peor percepción en cuanto a su aspecto estético e imagen corporal. 90% presentan peores puntajes en el aspecto físico, y está muy relacionado a depresión con relación al aspecto físico. 10% de estos pacientes requieren tratamiento. Se hizo una revisión, ¿sí?, donde se miraron pacientes no operados y pacientes con intervención quirúrgica en la escoliosis idiopática del adolescente en 2015, cuyo objetivo era el impacto del manejo quirúrgico versus el no quirúrgico en pacientes con curvas mayores a 45 grados, vigilando el balance del tronco, progresión, cosmética, validad y calidad de vida. Se incluyeron estudios hasta 2014, aleatorizados y prospectivos, y según esto no se pueden dar conclusiones, ya que no hay una evidencia que examine la efectividad de las intervenciones quirúrgicas comparadas con no quirúrgicas en pacientes con curvas por encima de los 45 grados. Entonces, un poco a modo de esquema, uno dice, ¿por qué vamos a operar? Operamos en los pacientes que evidenciamos que hay una progresión de la deformidad y que estén asociados a esos factores de riesgo, como falla en la historia natural de la escoliosis porque no fue favorable,
Y tenemos que tener en cuenta que la cirugía de escoliosis para deformidad en escoliosis idiopática es realmente segura, logra resultados y altera la historia natural de la enfermedad. Entonces, definimos que la progresión de las curvas es entre 5 a 10 grados y pacientes que tienen una madurez esquelética de Risser de 0 a 1 tienen 68% de riesgo de progresión en curvas de 20 a 30 grados y de Risser 2 a 4 un 23% en curvas de 20 grados. Bueno, esto es un poco de la historia natural y sabemos que tomamos decisiones cuando la historia natural realmente es desfavorable y para llevar a casa, entonces, operamos pacientes con curvas mayores a 50 grados, pacientes que tengan un fallo de tratamiento no quirúrgico por progresión, curvas lumbares con escoliosis mayores a 30 grados que sean dolorosas, pacientes que estén sobre límites de curva en cuanto al grado y que presenten una descompensación en el plano coronal deben ser operados por fines estéticos, givas dorsales prominentes también y según el patrón de la curva. Y esto es un poco sobre otro tipo de escoliosis en los cuales los criterios son completamente diferentes, no relacionados al crecimiento, sino que, por ejemplo, en la escoliosis congénita, pacientes menores a 6 años, cuando las curvas son menores a 40 grados, generalmente se hace un control y seguimiento con radiografías. Pero si esos pacientes con escoliosis congénita tienen más de 40 grados, hay un amplio abanico de opciones. Si se afecta hay afectación cardiopulmonar, se pueden utilizar distractores costales tipo Webster o fusión in situ, hemivertebrectomías o barras de distracción de crecimiento. Muchas gracias.